Capítulo 2. El cambio del rumbo espiritual. El triángulo espiritual rota con lentitud hacia adelante y hacia arriba. En la actualidad, una de las partes inferiores de las más extensas escucha las primeras consignas del credo materialista. Desde el punto de vista religioso, sus integrantes reciben variados nombres: judíos, católicos, protestantes, etc. Realmente son ateos, como aceptan sin tapujos algunos de los más osados o de los más limitados. El cielo está desierto, Dios ha muerto. Desde el punto de vista político son partidarios de la democracia popular o republicanos. El miedo, la repugnancia y el odio que tuvieron antes por estos credos políticos se han volcado en contra de la anarquía, a la que ignoran y de la que únicamente conocen el terrible nombre. Desde el ángulo económico, son socialistas. Preparan la espada de la justicia para dar a la hidra capitalista un golpe mortal y definitivo, ya que los pobladores de esta parte del triángulo jamás han aclarado un problema independientemente. Como siempre han sido conducidos en el carro de la humanidad por hombres resueltos al sacrificio y superiores a ellos, ignoran todo sobre ese esfuerzo que siempre han contemplado desde una gran lejanía. Por eso, creen que es muy fácil empujar y aceptan recetas que no se discuten y remedios que nunca fallan. La parte antes descrita atrae ciegamente a la inferior de ella, aunque ésta se aferre a su antigua posición y se oponga por miedo a caer en lo desconocido y ser engañada. Las partes superiores, aparte de ser ciegamente ateas, basan su ateísmo en sentencias ajenas. Por ejemplo, la frase de Virchow, inaceptable en un científico: he disecado muchos cadáveres y nunca he encontrado un alma. En general, son republicanas políticamente, saben de variadas formas parlamentarias, leen los artículos editoriales de los diarios. Económicamente son socialistas de diversa índole y defienden sus convicciones con muchas citas, desde Emma de Schweitzer hasta la ley de hierro de la sal y el capital de Marx, etc. En las partes superiores surgen otros temas que no estaban en las señaladas hasta ahora: la ciencia y el arte, entre las que figuran igualmente la literatura y la música. Hablando científicamente, estas personas son positivas y únicamente aceptan lo que es susceptible de pesarse y medirse. Todo lo demás para ellos es parte del mismo nocivo disparate que fueron ayer, según ellos las teorías hoy demostradas. En el campo artístico son naturalistas que aceptan y valorizan hasta cierto límite, señalado por otros, y por lo tanto digno de mayor respeto, la personalidad, el individualismo y el temperamento artístico. Sin embargo, en las secciones superiores, debajo del aparente orden de la seguridad y de los infalibles principios, existe un miedo latente, una confusión, titubeos y una inseguridad como la de los pasajeros de un inmenso y seguro transatlántico cuando ven la tierra firme desaparecer en la lejanía. En alta mar se juntan negras nubes y el viento tenebroso parece convertir el agua en negras montañas. Esto es debido a su formación intelectual. No ignoran que el científico, el político, el artista que se venera hoy, ayer no era más que un ambicioso, un charlatán o un tramposo, centro de todas las injurias e indigno de cualquier consideración. A medida que se asciende dentro del triángulo espiritual, este miedo y esta inseguridad se van perfilando. En primer lugar, existen siempre ojos que sepan ver y mentes capaces de asociar. Los hombres así dotados se preguntan si la verdad de anteayer fue sustituida por la de ayer y esta por la de hoy. ¿No es posible también que la de hoy sea derrocada por la de mañana? Los más audaces lo admiten. En segundo lugar, hay ojos capaces de ver lo que la ciencia actual aún no ha explicado. Estos hombres se preguntan si la ciencia llegará algún día a resolver estos enigmas por el camino que siguen desde hace tanto tiempo y si será fiable su respuesta en caso de conseguirlo. Aquí nos encontramos también con sabios profesionales que recuerdan cómo las academias recibieron en su día teorías ahora indiscutibles y aceptadas por ellas mismas, y con expertos en arte que escriben libros elogiosos y profundos sobre lo que ayer juzgaban absurdo. Con estos libros levantan
unas barreras, superadas ya por el arte, y erigen otras que, según ellos, permanecerán inmóviles y siempre válidas. En su intento no se dan cuenta de que no construyen barreras delante, sino detrás del arte. Y en caso de percatarse de ello, escribirán nuevos libros que las lleven un poco más allá. Hasta que no comprendan que el principio externo del arte tiene validez únicamente en el pasado y nunca para el futuro, su actividad nunca sufrirá cambio alguno. No hay ninguna teoría de este principio que va a regir el camino futuro que puede situarse en el reino de lo no material. No puede cristalizarse materialmente aquello que no existe aún como materia. El espíritu que conduce al reino del futuro solo puede reconocerse a través de la intuición, el producto del talento del artista. Voy a colocar esto aquí. Como cita, el espíritu que conduce al reino del futuro solo puede reconocerse a través de la intuición. Esto está en la página 14. Página 14. La teoría de la luz que ilumina las leyes que han regido todo lo precedente. Véase el capítulo 6, teoría. Al seguir ascendiendo, encontramos una confusión mayor, como si una gran ciudad firmemente construida de acuerdo con las leyes matemáticas y arquitectónicas fuera repentinamente sacudida por una fuerza inconmensurable. Sus habitantes viven, de hecho, en una ciudad espiritual, en la que aparecen de pronto fuerzas con las que no contaron sus arquitectos y matemáticos espirituales. Una parte de la construcción se desmorona como un castillo de naipes. Una gigantesca torre que se eleva hacia el cielo, construida sobre sus delicadas pero inmortales bases espirituales, yace en ruinas. Viejas tumbas se abren y espíritus olvidados surgen de ellas. En el sol levantado con tanto esmero, aparecen manchas y se oscurece. ¿Dónde encontrar las reservas para la lucha contra las tinieblas? En esta ciudad habitan también seres sordos, que, atontados por una sabiduría ajena a ellos, no oirán la caída. Seres cegados por la sabiduría ajena, que aseguran que su sol cada vez da más luz y pronto verán desaparecer las últimas manchas, pero también ellos oirán y verán. Más arriba desaparece ya aquel miedo. Aquí está en marcha una intrépida labor que sacude los pilares erigidos por los hombres. Allí encontramos a los sabios profesionales que analizan una y otra vez la materia, que no temen enfrentarse a ninguna cuestión y que en último término ponen en tela de juicio la misma concepción de la materia sobre la que hasta hoy descansaba todo y en la que se basaba todo el universo. La teoría de los electrones, es decir, de la materia en movimiento, que modificará por completo el concepto de materia, cuenta en la actualidad con arriesgados constructores que rebasan ampliamente los límites que impone la prudencia y sucumben en la conquista de la nueva fortaleza de la ciencia, como soldados que se olvidan de sí mismos y se sacrifican por los demás en el asalto desesperado de una fortaleza obstinada. Pero no hay fortaleza inexpugnable. Por otra parte, aumenta el número de descubrimientos que la ciencia tradicionalmente saludaba con la palabra charlatanería, o quizás sea que tengamos más a menudo noticia de ello. Incluso los medios de información, en gran parte lacayos que obedecen tan solo al éxito entre la masa y que comercian con lo que sea, se ven obligados en ocasiones a reducir o a evitar el tono irónico de sus informaciones sobre los milagros. Voy a leer esto otra vez. Por otra parte, aumenta el número de descubrimientos que la ciencia tradicionalmente saludaba con la palabra charlatanería, o quizás sea que tengamos más a menudo noticia de ello. Incluso los medios de información, en gran parte lacayos que obedecen tan solo al éxito entre la masa y que comercian con lo que sea, se ven obligados en ocasiones a reducir o evitar el tono irónico en sus informaciones sobre los milagros. Muchos científicos, entre ellos los materialistas puros, dedican sus esfuerzos al análisis científico de fenómenos enigmáticos que ya no pueden ocultarse. Declaratoria 7. Zollner, Wagner,
Butlerov, Petersburgo, Crookes, Londres, etc. Más adelante, Cherrychet C. Flammarion, hasta el período de París. Matin publicó uno de dos años las declaraciones de este último con el título Je le constaté, mais je n'explique pas. Finalmente, C. Lombroso, creador del método antropológico en el campo de la criminología, realiza con Eusapia Paladino sesiones espiritistas y reconoce la existencia de estos fenómenos. Además de otros científicos que se dedican por su cuenta a estudios similares, se han creado sociedades científicas con el mismo objetivo. La Société des Études Psychiques de París, que dan conferencias para exponer al público de forma objetiva los resultados obtenidos. Es un ejemplo de ello. Bueno, lo de Jacobo Grinberg, por sobre lo cual quiero leer. Continúo. Finalmente, aumenta el número de personas que dudan de los métodos de la ciencia materialista aplicados a la no materia, es decir, a la materia que no alcanzan nuestros sentidos. Y así como el arte recurre a los primitivos, ellos vuelven en busca de ayuda a tiempos y métodos casi olvidados. Estos permanecen vivos entre pueblos que nosotros solemos compadecer y despreciar desde la altura de nuestros conocimientos. Entre estos pueblos están, por ejemplo, los hindúes, quienes de vez en cuando presentan realidades misteriosas entre los sabios de nuestra cultura. Realidades que son generalmente ignoradas o rechazadas, como moscas molestas, con explicaciones excesivamente superficiales. Aquí está la aclaratoria número 8. Es corriente emplear en estos casos el término hipnosis, la misma hipnosis rechazada por muchas academias cuando se llama mesmerismo. La señora H.P. Blavatsky ha sido seguramente la primera que, tras largas estancias en la India, ha conseguido relacionar a esos salvajes con nuestra cultura. De ahí parte un importante movimiento espiritual que une a un gran número de personas y que incluso ha concretado esta unión espiritual en la sociedad teosófica, constituida por logias que buscan una aproximación por medio del conocimiento interior a los problemas del espíritu. Sus métodos, en total contraposición con los positivistas, proceden en principio de métodos preexistentes relativamente precisados. Aquí está la aclaratoria número 9. Véase Teosofía del Dr. Steiner y sus artículos sobre los caminos del conocimiento en Lucifer Gnosis. Conviene indicar que Kandinsky no distinguía entonces entre la investigación de orientación antroposófica del Rudolf Steiner y la teosofía del origen oriental de H.P. Blavatsky, debido posiblemente a que la discusión entre los distintos puntos de vista tenía lugar en aquel momento. La teoría teosófica, base del movimiento, fue formulada por Blavatsky en una especie de catecismo en el que el alumno puede encontrar las respuestas concretas del teósofo a todas sus preguntas. En el aclaratorio número 10, H.P. Blavatsky, Der Schlüssel der Theosophie, Leipzig, Max Altman, 1907. El libro apareció en inglés en Londres en 1889. Teosofía significa, con palabras de Blavatsky, verdad eterna. El nuevo emisario de la verdad encontrará una humanidad preparada para recibir su mensaje gracias a la sociedad teosófica. Encontrará una forma de expresión con la que presentar las nuevas verdades y una organización que de algún modo está esperando su llegada para eliminar los obstáculos materiales y las dificultades de su camino. Blavatsky supone que en el siglo XXI la Tierra será un cielo comparada con lo que ahora es. No, Blavatsky, estás equivocada. Con estas palabras termina su libro. A pesar de que la tendencia de los teósofos a elaborar teorías y su alegría un tanto precipitada por dar respuesta rápida a la eterna y gran cuestión pueden inspirar un cierto escepticismo al observador, la amplitud de este movimiento espiritual es una realidad. En el ambiente espiritual actúa como un poderoso agente que representa también una promesa de salvación para los corazones desesperados y envueltos en las tinieblas de la noche. Aparece así una mano que señala el camino y ofrece su ayuda. Cuando la religión, la ciencia y la moral, esta última gracias a la obra demoledora de Nietzsche,
se ven zarandeadas y sus bases externas amenazan con derrumbarse, el hombre aparta su vista de lo exterior y la dirige hacia sí mismo. La literatura, la música y el arte son los sectores más sensibles y los primeros en registrar el giro espiritual de una manera real, reflejando la sombría imagen del presente y la intuición de algo grande, todavía lejano e imperceptible para la gran masa. Una gran oscuridad aparece apenas esbozada, volviéndolos sombríos. Por otro, por otro lado, se apartan del contenido sin alma de la vida actual, adentrándose en temas y ambientes que dejan vía libre a los afanes y a la búsqueda no material de almas sedientas. En el campo de la literatura, un ejemplo de ello es Maeterlinck, quien nos introduce en un mundo fantástico y más bien sobrenatural. Sus personajes, la princesa Malene, las siete princesas, las ciegas, etc., no son seres humanos de tiempos pasados, como pueden ser los héroes estilizados de Shakespeare, sino almas que buscan en las tinieblas con peligro de ahogarse en ellas y sobre los que flota una fuerza invisible y tenebrosa. Esas tinieblas y la inseguridad producida por la ignorancia y el temor ante ellas constituyen el mundo de sus héroes. Maeterlinck es uno de los primeros profetas, artistas y visionarios de la decadencia. Sus obras reflejan el enrarecimiento de la atmósfera espiritual, con un poder destructor que domina y dirige, y un miedo desesperado por el camino perdido y la ausencia de un guía. Aclaratoria 11. Entre estos visionarios de la decadencia está en primer lugar a Alfred Kubin. Con fuerza irresistible nos introduce en una atmósfera aterradora por su vacío implacable. Esta fuerza brota no solo en sus dibujos, sino también en su novela Die andere Seite. Maeterlinck crea esa atmósfera con medios puramente artísticos, los medios materiales utilizados, castillos sombríos, noches de luna, pantanos, vientos, lechuzas, etc., juegan un papel simbólico y actúan como la música interior. Aclaratoria 12. Cuando se montaron en Petersburgo algunos dramas de Maeterlinck bajo su propia dirección, el autor durante los ensayos hizo colocar un simple lienzo para representar una torre que faltaba. No le interesaba un decorado que fuera una reproducción exacta. Hacía como los niños en sus juegos, los seres más imaginativos, cuando convierten un palo en un caballo, unas pajaritas de papel en un regimiento de caballería, un doblez más y el jinete se convierte en caballo. Muggelen, algo en alemán que no puedo pronunciar. El estímulo de la fantasía del espectador juega un papel importante en el teatro actual. En este sentido, el teatro ruso logró interesantes resultados. Es una evolución desde lo material a lo espiritual necesaria en el teatro del futuro. O sea, la imaginación como evolución hacia lo espiritual. El medio principal de Maeterlinck es la palabra. La palabra es un sonido interno que surge parcial o quizá esencialmente del objeto al cual designa. Cuando no aparece el objeto mismo y solo se oye su nombre, surge en la mente la imagen abstracta, el objeto desmaterializado, que inmediatamente despierta una vibración en el corazón. El árbol verde, amarillo, rojo de la pradera no es más que un caso concreto, una forma casualmente materializada de lo que captamos en nuestro interior cuando oímos la palabra árbol. La intuición poética, el empleo adecuado de una palabra y su repetición interior 2, 3 y más veces consecutivas producen el desarrollo de su sonido interno y pueden descubrir otras insospechadas cualidades espirituales de la palabra. Por último, la repetición continua de una palabra, un juego predilecto de la juventud después olvidado, hace que ésta pierda su sentido. Se puede olvidar incluso el significado abstracto del objeto designado, descubriéndose el puro sonido de la palabra. Inconscientemente, este sonido puro también puede oírse en consonancia con el objeto real o con el objeto abstracto. En este último caso, el sonido puro está en primer plano y actúa directamente sobre la mente, produciendo una vibración sin objeto que es más compleja y yo diría más trascendente que la conmoción anímica provocada por el sonido de una campana.
de una cuerda, de una madera que cae, etc. Aquí se abren grandes perspectivas para la literatura del futuro, aunque en embrión Maeterlinck hace uso ya de este poder de la palabra, por ejemplo en Serres, Shots. En sus manos una palabra aparentemente neutra llega a tener oscuras resonancias. Una palabra sencilla y habitual, por ejemplo cabello, utilizada con el sentimiento acertado, puede crear una atmósfera de abatimiento y desesperación. Esto es precisamente lo que hará Maeterlinck, mostrarnos de qué modo podremos comprender cómo una luna entre rayos, truenos y nubes son medios materiales externos que en el escenario, más aún que en la naturaleza, pueden significar lo que es el coco para los niños. Los medios verdaderamente interiores no pierden su fuerza y eficacia. Aclaratoria 13. Como puede comprobarse si comparamos las obras de Maeterlinck y Poe. Esto demuestra también el progreso de los medios artísticos desde lo concreto a lo abstracto. La palabra que tiene, pues, dos significaciones, una primera inmediata y una segunda interna. Es el material puro de la poesía y la literatura, materia que solo este arte sabe trabajar y mediante el cual se dirige al alma sensible. Algo parecido es lo que hizo R. Wagner en el campo de la música. Su célebre leitmotiv pretende caracterizar al héroe no solo mediante el vestuario, el maquillaje y los efectos luminotécnicos, sino también con un determinado y preciso motivo, es decir, con unos medios puramente musicales. El motivo es una especie de atmósfera espiritual, expresada musicalmente, que precede al héroe, es decir, que emite su espíritu. Aclaratoria 14. Muchos experimentos han demostrado que esta especie de atmósfera espiritual no es privativa de los héroes, sino que puede ser propia de cualquier persona. Los seres muy sensibles, por ejemplo, captan algo que les impide permanecer en una habitación que acabe de abandonar un ser que les repele espiritualmente, incluso sin saber que haya estado allí. Los músicos más modernos Los músicos más modernos como Debussy, Debussy, crean impresiones a menudo tomadas de la naturaleza y transformadas en imágenes espirituales por vía puramente musical. Es por ello que se le relaciona frecuentemente con los pintores impresionistas, aduciendo que, al igual que ellos, se sirve de un modo muy personal de los fenómenos de la naturaleza como objeto de sus creaciones. Lo cierto de esta afirmación demuestra que en nuestro tiempo las artes aprenden unas de otras y que los objetivos son a menudo semejantes. Sin embargo, esto no refleja exhaustivamente la importancia de Debussy. A pesar de este punto de contacto con los impresionistas, su tendencia al contenido interior es tan intensa que en sus obras se percibe sin dificultad el alma disonante de nuestro tiempo, con todos sus sufrimientos y sus trastornos nerviosos. Por otra parte, Debussy tampoco se sirve nunca, en sus obras impresionistas, de notas totalmente materiales, características de la música de repertorio, sino que se limita a la significación interna de lo externo. La música rusa, Mussorgsky, es una influencia decisiva en Debussy. No es de extrañar, pues, que exista un cierto parentesco entre él y los jóvenes compositores rusos, entre los que en primera línea hay que citar a Scriabin. Las obras de ambos poseen un tono interior parecido y un mismo efecto irrita a veces al oyente. Ambos compositores abandonan repetidamente las nuevas formas musicales para caer en la tentación de la belleza más o menos convencional. El espectador puede sentirse realmente ofendido al verse lanzado como una pelota sobre la red que separa al bando de la belleza exterior del de la belleza interior. En esta se entra por una imperiosa necesidad interior de renunciar a la belleza habitual. Obviamente, parece fea al que no está acostumbrado, pues el ser humano tiende en general a mantenerse en lo externo y no está fácilmente dispuesto a admitir la necesidad interior. Wow. El ser humano. Uh-huh.
Ajá, página 19. Ajá. El compositor vienes Arnold Schoenberg es el único que actualmente va por este camino de renuncia total a la belleza convencional y defiende cualquier, medio que conduzca al fin de la autoexpresión. Su labor solo es reconocida por unos pocos entusiastas. Este charlatán, ansioso de publicidad inepto, dice en su teoría de la armonía, todo acorde, toda progresión musical es posible, pero presiento ya hoy que también aquí existen determinadas condiciones de las que depende si utilizo esta o aquella disonancia. La aclaratoria número 15. Schoenberg presiente claramente que la libertad total, medio necesario en el que ha de desenvolverse el arte, no puede ser absoluta. A cada época le corresponde un nivel determinado de libertad, y ni la fuerza más genial podrá escapar de sus límites. Pero este determinado nivel ha de ser alcanzado y de hecho se llega a él a pesar de todas las resistencias que se opongan. A pesar de todas las resistencias que se le opongan. También Schoenberg intenta agotar esta libertad y en su camino hacia la necesidad interior ha descubierto ya verdaderas fuentes de nueva belleza. La música de Schoenberg nos introduce a un nuevo terreno en el que las vivencias musicales no son ya acústicas, sino puramente anímicas. Es el comienzo de la música del futuro. En la pintura, tras la época idealista, surge la tendencia impresionista que alcanzará su forma más dogmática, con objetivos puramente naturalistas. En la teoría del neoimpresionismo, que a su vez entra ya en la abstracción, su teoría, en cuanto método universal, no consiste en fijar una parte causal de la naturaleza en el lienzo, sino en el lienzo esto está mal escrito aquí, no consiste en fijar una parte casual de la naturaleza en el lienzo, sino en reflejarla en toda su riqueza y todo su color. Esta es la aclaratoria 16. Véase el ejemplo de Signac, Delacroix o neoimpresionismo. Casi simultáneamente surgen tres manifestaciones completamente diferentes. Uno, Rossetti con su discípulo Burne-Jones y sus sucesores. Dos, Böcklin con su seguidor Stock y sus sucesores. Y tres, Segantini, cuyos epígonos también constituyen una secuela muy digna. He escogido precisamente estos tres nombres por considerarlos característicos de la investigación en terrenos no materiales. Rossetti se unió a los prerrafaelistas e intentó revivir sus formas abstractas. Böcklin se sitúa en el terreno de la mitología y de la leyenda, revistiendo sus figuras abstractas, a diferencia de Rossetti, de formas corpóreas exuberantemente concretas. Segantini, el más concreto de los tres, tornaba a formas naturales que elaboraba a veces hasta el más mínimo detalle. Por ejemplo, cordilleras, piedras, animales, etc. Siempre supo crear figuras abstractas a pesar de la evidente forma concreta, por lo cual quizá sea en realidad el más inmaterial de estos artistas. Esos son los que buscan el interior en lo exterior. Cézanne, el investigador de las nuevas leyes de la forma, se planteó el problema de modo distinto, más propio de los medios pictóricos puros. Podía convertir una taza de té en un ser animado, o más bien reconocerlo en ella. Elevó la naturaleza muerta, nature morte, a una altura en la que las cosas exteriormente muertas cobraban vida. Trató los objetos como seres vivos porque poseía el don de ver en todos ellos la vida interior. Cézanne crea la expresión cromática de las cosas, su cualidad pictórica interna, insertándola en una totalidad que eleva a fórmula de resonancia abstracta, plena de armonía y a veces puramente matemática. Lo representado no es un hombre, ni una manzana, ni un árbol, sino que todos esos Lo representado no es un hombre, ni una manzana, ni un árbol, sino que todos esos elementos son utilizados por el artista para crear un objeto de resonancia interior pictórica que constituya una imagen. Así llama también a sus obras uno de los nuevos pintores franceses más importantes, Henri Matisse, que pinta imágenes en las que quiere reflejar lo divino.
Véase su artículo de Kunst und Künstler, 1909, cuaderno 8. Para lo cual no precisa de otros medios que el objeto, persona o cosa como punto de partida, y los medios exclusivos de la pintura, el color y la forma. Guiado por sus cualidades específicamente personales y como buen francés, dotado de un extraordinario sentido del color, Matisse da a este la supremacía y la importancia central. Como a Debussy, le resulta difícil prescindir de la belleza clásica, el impresionismo ha calado en él, y así como entre sus obras hay cuadros de una gran viveza interior impulsados por un estímulo interno, hay otros que responden únicamente a estímulos externos, como recuerdan a Manet, que poseen principal o exclusivamente vida externa. En ellas la belleza específica de la pintura francesa, refinada, exquisita y melódica, alcanza una altura fría más allá de las nubes. En esta belleza convencional nunca cae el otro gran parisien, el español Pablo Picasso, siguiendo siempre los imperativos de la autoexpresión y a veces arrastrado por ellos violentamente. Picasso se mueve de un medio externo a otro y aunque entre estos media un abismo, lo saltará sin dificultad para situarse del otro lado, ante el horror del numeroso grupo de sus seguidores que casi habían logrado darle alcance y ahora vuelven a verse distanciados. Así surge el cubismo, último movimiento francés sobre el que trataremos ampliamente más adelante. El intento de Picasso consiste en llegar a lo constructivo a través de proporciones numéricas, y en sus últimas obras, de 1911, llega por una vía lógica a la destrucción de lo material, no por disolución, sino por medio de la fragmentación en distintas partes y su diseminación sobre la tela. Lo curioso es que en este proceso parece querer conservar la apariencia de la materia. Picasso no retrocede ante nada. Si el color le estorba, para resolver el problema de la forma puramente pictórica, lo echa por la borda y pinta únicamente con marrón y blanco. Estos problemas son en el fondo su fuerte. Son dos grandes vías hacia un gran objetivo. Matisse la del color, Picasso la de la forma.